y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabes? A veces uno puede percibir en el espíritu las situaciones que pueden estar cargando el corazón de la iglesia. Pero yo te quiero decir algo en esta mañana. Esta mañana cuando me levanté, regularmente por compromisos, busco noticias, organizo algunas ideas y luego hago el devocional. Y esta mañana hice todo lo contrario, sino que lo primero que hice cuando me levanté, abrí la Biblia y el Señor me regaló un pasaje con el que nosotros muchas veces hemos instruido a otros, pero también principalmente el Señor nos ha instruido a nosotros. Y ese pasaje es de Filipenses, cuando el Señor dice a través de Pablo: regocijaos. Una vez más os digo, regocijaos, regocijaos, regocijaos. Y creo que usted lo sabe, no vamos a repetir lo que otras veces hemos dicho en otra enseñanza, y esta noche solo quiero decirle que usted regocíjese en el Señor. Alabe a Dios, glorifique. Usted tiene que aprender, un creyente maduro no es aquel que se ríe en medio de la prueba. Nadie le está diciendo eso. El Señor no le está diciendo que usted se ríe. Pero el regocijo es otra cosa. El regocijo está por encima de la alegría. Es decir, retomar, volver, o sea, hacer algo todavía con mucha más fuerza. Por eso regocijaos, o sea, el gozo, el regocijo en nuestro corazón tiene que ser una actitud del alma. Por eso, alma mía, ¿qué decía el salmista? ¿Qué era lo que el salmista se tenía que decir a su propia alma? Él no le dijo a su carne mía, alaba al Señor. Porque él sabía que si él le decía a su carne que alabara al Señor, ahí no iba a pasar nada. Porque en su carne lo que podía haber era angustia, preocupación, cansancio, dudas, temor, miedo, rechazo, un montón de cosas que la carne es la que de alguna manera nos carga. Pero él le habló a su alma, la que conecta con el Espíritu, y le dijo: alma mía, alaba al Señor. Y fíjate, no le dijo a la mente, no olvides ninguno, no, le digo alma, no olvides ninguno de sus beneficios. Y lo que primero evoca es: Él es el que perdona. Él es el que perdona. Porque cuando usted ha entendido lo que significa el perdón de Dios y lo que significa el perdón de Dios para su vida, no en estos 70 u 80 años, sino su vida, en lo que la eternidad de Dios significa, entonces el perdón viene a ser el motivo principal por el que usted se puede regocijar en Dios. Por eso yo le he dicho que si usted está esperando que Dios le dé algo más de lo que ya le dio, que es su salvación y con ella el perdón, usted no ha entendido a Dios. Porque ya es lo mejor que podía darle, ya se lo dio. Por eso regocíjese en el Señor en esta noche y alabe al Señor, alábelo, levante sus manos, alábelo, glorifíquelo, exáltelo, dele la gloria al Señor. No importa la circunstancia, ninguno de los problemas que enfrentamos hoy son eternos. Ninguno. Por eso, alma mía, alaba a Jehová. Alábalo. Levante para él una oración, una alabanza en esta noche. Vamos, abre su boca y glorifica, habla la belleza de declarar algo de Dios. Declare su bondad, declare su amor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te alabamos en esta noche, Señor. Te alabamos, Dios. Ponemos a un lado nuestras cargas, nuestras aflicciones, todo quebranto, lo rendimos a la cruz del Calvario, Señor, y levantamos en esta hora alabanza y gloria a tu nombre, Señor, porque tú eres Dios por encima de toda circunstancia. Por eso mi alma te alaba, por eso mi alma te glorifica en esta noche, y declaramos, Señor, que contigo somos más que vencedores. Amén. ¿Usted lo cree? Siéntese ahí en su lugar y déselo fuerte al Señor mientras lo hace. Quiero continuar la enseñanza que el domingo dejamos iniciada y que titulamos La gracia del que habitó en la zarza. Caminamos por 4 palabras, solo alcanzamos a través
trabajar dos, y le dije el domingo que la primera de ellas era que la experiencia de Moisés revelada en los textos de Éxodo capítulo 3 de 1 al 15, para los que no estuvieron el domingo y gustan anotarlo para que lo lean, y en el capítulo 4 del 1 al 18 fue el contexto del que tomamos de la Biblia para poder ilustrar este mensaje desde el domingo que lo iniciamos. Y allí avanzamos sobre 4 palabras que le dije yo quería de parte de Dios dejar sembrado en su corazón como esa buena semilla que es la palabra de Dios, con el anhelo que dé fruto al 100 por 1. Amén. Yo quiero que esta iglesia no sea de los que da fruto al 30 ni al 60. ¿Usted cree conmigo que usted puede dar al 100 por 1? Usted puede hacerlo, amén. Y es para provecho de su vida. Entonces decíamos que estas 4 palabras, la primera de ellas era revelación, la segunda era reacción, la tercera era reprensión y la cuarta rendición. Amén. Avanzamos en las 2 primeras rápidamente. Voy a hablar desde la revelación, capítulo Éxodo 3, versículo 1 al 15, ahí estuvimos leyendo, pero decíamos que Moisés viene de vivir una experiencia en la que Dios se le revela luego de vivir una experiencia traumática. Decíamos que hay 3 eventos en la vida del ser humano que la psicología los ha trabajado desde alguna de sus aras. Hay un psicólogo muy importante que vivió una circunstancia muy trascendental en su vida, el doctor Viktor Frankl, y él vivió todo este tema de la concentración en un campo nazi, sobrevivió al exterminio nazi, y este hombre desarrolla dentro de la psicología un área que se denomina la logoterapia. Y en la logoterapia Viktor Frankl dice que el ser humano se va a enfrentar a 3 escenarios que nosotros podemos corroborar en la Biblia que es así. Y este hombre de ascendencia judía, crecido en el judaísmo y en la fe del judaísmo, dice que el ser humano experimenta 3 cosas. El domingo yo las decía. El primero de ellos era la culpa. Decía, el ser humano va a estar condicionado siempre a la culpa. El medio va a hacer que usted sienta culpa hasta de tomarse una gaseosa. Me tomé una gaseosa, me va a hacer mal, ¿verdad? O comí más de la cuenta, puede que me haga daño. Esto para mencionar cosas tontas. Pero ese nivel de culpa se va incrementando en la medida que usted va creciendo y en la medida que la vida se va complejizando y todo se torna una culpa. Y empezamos a vivir encerrados dependiendo de la aprobación de los otros. Un día nos aprueba la familia, otro día nos aprueba el colegio, otro día la universidad, otro día nos aprueba el jefe, otro día nos aprueba la iglesia. Y la iglesia sí que sabe llenar su vida de un montón de mamotretos de culpa. Experimentada en culpa la iglesia. Porque para lo que sirve muchas veces un mensaje y la predicación de la palabra de Dios es para que usted termine sintiendo un petate de culpa encima que casi que lo lleva a la angustia existencial. Y decía Viktor Frankl también que una segunda característica que todo ser humano iba a enfrentar era el sufrimiento. ¿Cuántos hemos sufrido alguna vez aquí? Ineludiblemente el sufrimiento va a ser parte de lo que la vida va a enfrentar. Y cuando usted mira esto, usted dice, bueno, si de Jesús se dijo que era experimentado en quebranto, léase sinónimo sufrimiento, padecimiento, dolor. Entonces muy seguramente nuestra vida también ha estado asignada por el dolor. Y el tercer evento que Moisés decía y que va a vivir Moisés y que el doctor Frankl también decía que usted y yo íbamos a vivir era la muerte. Y desde ahí empezábamos entonces el domingo a decir, cuando estos eventos se presentan en la vida del ser humano, usted no sabe como pastor con cuánta gente yo hablo que su vida se ha vuelto un cúmulo de culpas. Es que si yo hubiera, ¿usted ha oído a alguien decir eso? Si yo hubiera, es que si yo hubiera, y el si yo hubiera ya no sirve para nada. El si yo hubiera te mantiene anclado a un evento pasado que ya no tiene sentido porque no lo puedes cambiar, salvo para que cambies como hoy lo estás leyendo y lo puedas asumir de manera diferente. Porque si no, tu vida va a llenarse de una culpa que va a terminar matándote. Hay gente con la que yo he hablado y a veces nos reímos de eso y te hablan y es que este dolor y mi dolor que yo siento. Y yo digo, ¿cuánto hace que te pasó eso? Hace 30 años. Y tienen 31, 32, 33
Moisés, esa persona no ha vivido, prisionero de ese sentimiento. Entonces decíamos, a la luz de lo que queríamos vivir, de lo que significaba la gracia para Moisés cuando la zarza se le aparece. Moisés sale en un contexto de la historia, Éxodo capítulo 1, 2, usted lo puede leer en casa, no lo vamos a hacer por tiempo. Ahí está todo el drama que rodea el nacimiento y los primeros años de la vida de Moisés. Y Moisés es tomado de las aguas y es llevado al palacio del faraón, y ahí es criado como un egipcio más, aunque no lo sea. Pero en el evento traumático que Moisés va a vivir, usted lo recordará el domingo, cuando yo le decía que él ve que hay un egipcio que está golpeando a uno de sus hermanos, se enfurece, se llena de una rabia, se llena de una frustración. No sé usted cómo pueda leer eso, pero su reacción es desmedida. Producto de eso que él vive, él asesina a este hombre. Nosotros muchas veces no matamos literalmente a alguien, pero a veces nuestras reacciones asesinan espiritualmente a otras personas. Les acorralan, nuestras palabras les humillan, les ofenden, les destrozan, les destruyen. Por eso le decía que para mí, este tiempo de Gedeón que vamos a vivir el domingo, el Señor permitió que lo sintiéramos desde esta capacidad de la sanidad interior, porque es que usted necesita ser sanado desde su interior, para que desde la sanidad que Dios opera, porque cuando Dios dice, yo ya no me voy a acordar de tu pasado, eso no es un cuento de alguna manera feliz o para que usted se llene de alegría, pero cuando salga de aquí se lo olvide y otra vez vuelva a vivir en la misma frustración. Cuando Dios dice que ya no se va a acordar, Él ya no se va a acordar. He aquí que yo tengo un trazo nuevo en mi mano, es decir, tengo un plan, tengo un proyecto nuevo y quiero hacer cosas nuevas con ustedes. Pero somos nosotros los que a veces no le dejamos a Dios hacer esas cosas nuevas, porque vivimos anclados a la culpa, al sufrimiento. Si alguno estaba dormido ya se despertó. A la culpa, al sufrimiento, y eso no nos permite avanzar. Entonces Moisés tiene que pasar 40 años en un palacio. Yo no sé si llegó a sentirse como un egipcio o no, pero lo que sí sé es que se veía como un egipcio. Y hay muchos de nosotros que nos vemos como un cristiano, pero no lo somos. Porque hemos puesto la exterioridad como un signo de la cristiandad. Y no es ni el tamaño de la Biblia, ni la ropa que te pones, ni los accesorios que usas o no usas, ni si te pintas las uñas o no te las pintas, de si te rasuras las piernas o no, o si te echas desodorante o no, o de si hablas en lengua o no. Eso no te hace parecer ni ser un cristiano. Y aunque Moisés, porque las hijas de Jetro lo ven y dicen, nos encontramos con un egipcio, pero aunque él parecía un egipcio, no lo era. Dentro de él había una identidad que necesitaba salir. Y ya lo vivimos hace un tiempo en una serie que predicamos aquí, de qué espíritu somos. ¿Cuál es la identidad que esta iglesia tiene que reflejar? ¿Y para qué queremos una identidad desde lo que le predicamos? Entonces queríamos vivir esta fiesta de Gedeón a propósito de que ya se nos está acercando el fin de año, revisando, bueno, ¿y cómo va aquello de acampando en las promesas de Dios? ¿Cómo va aquello de acampando en las promesas de Dios? Entonces, hay una promesa de Dios dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que Dios siempre estaría con ellos, y han pasado 420 y tantos años más en los que pareciera que Dios no ha estado con su pueblo. Pero una cosa de esto me llama poderosamente la atención, y es que este pueblo no clama 1 año, ni 2 años, ni 3 años, ni 4 años, sino que este pueblo clama más de 400 años al Señor para ser liberado. Pregunta preguntable: ¿al cuánto tiempo te cansas tú de clamarle al Señor? Es que ya llevo 3 veces y nada que se me responde. Este pueblo, con todo y que era bastante complejo, nos da una enseñanza muy importante de la capacidad que tiene el clamor en medio de la angustia. Entonces dice la palabra que el Señor le dice a Moisés: mira, Moisés, yo he oído el clamor de mi pueblo, yo necesito que tú seas un libertador. Pero acuérdese, Moisés ahora está en un desierto
Y ha pasado ahí, escuche bien, otros 40 años. Es decir, ya lleva Moisés 80 años viviéndolos entre la muerte, la culpa y el sufrimiento. Y a los 80 años cualquiera podría decir, bueno, pero ¿y qué se le puede a Dios ocurrir ahora hacer con mi vida? Si ya tengo 80 años, a los 80 años ya, según la sociedad moderna, ya muchos de nosotros deberíamos estar oliendo a castigo, ¿no? Horas extras, te dicen, regaladas. Pero Dios se le revela a Moisés, y en esa revelación Moisés, que se concibe a sí mismo como esa zarza, yo le decía el domingo, Moisés es ese pedazo de madera inservible casi, que se consume muy rápidamente. Él es un pastor y él sabe como pastor que en el desierto tiene que saberse pasar las noches frías y hay que llevar buena madera. Él sabía cuál era la madera buena que ardía y cuál era la que no. Entonces por eso él ve que hay un arbusto ahí, no sé, de cadillo, podría ser como para ponerlo cerca de nuestra experiencia. ¿A quién se le ocurriría hacer un asado con cadillo aquí? Yo creo ni al que menos sepa de asado se le ocurriría ir a buscar una mata de cadillo para asar carne. Entonces Moisés, que sabe eso, ve que esa matita ahí de cadillo, que no debería arder sino permanece encendida en un fuego que se le hace extraño. Y la experiencia de quítate el calzado, más allá de toda esa mística que le han podido poner a esa experiencia, es tener la capacidad de acercarte dejando a un lado tu historia y volviendo a conectarte con el Dios que te ha hecho. Y se le revela a Dios, y ya usted sabrá el resto, porque el domingo lo conté, no me quiero detener mucho ahí. Pero Dios se le aparece a Moisés y le habla: Moisés, mira, contigo yo quiero emprender una tarea importante. Y quizás Moisés se sorprende y lo que recibe es su propia carne diciéndole: tú no puedes hacer eso para Dios. Tú eres un asesino, tú eres un malhumorado, tú eres casi que un prosélito. Acuérdate, tienes 40 años escondido en este desierto criando cabras y ovejas. ¿Cómo se te ocurre pensar que Dios te pueda usar a ti? ¿Y cómo tú vas a pensar que la gente va a creer que tú vas a hablar de parte de Dios? Y entonces luego que hay esa revelación, hay una reacción. Y yo les decía que Moisés reacciona de la manera en la que tú y yo tenemos que reaccionar. Y eso usted lo puede leer en el capítulo 3, del 1 al 15, o hasta el final de ese capítulo 3. Y allí dejamos el domingo la prédica. Es decir, hay una revelación de Dios que debe provocar en tu vida y en mi vida una reacción. La palabra de Dios no puede llegar a tu vida y no producir nada. La Biblia dice que así como la lluvia cae sobre el campo, sobre la tierra, y hace que ella produzca fruto, así la palabra de Dios no dejará de cumplir el propósito en tu vida y en la mía por el cual es enviada. Pero Dios es un caballero, yo lo he dicho una y otra vez, Él toca, y si tú lo dejas entrar, Él entra. Olvídate de esa mentira que el Señor te va a tumbar la puerta para que tú le reconozcas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y el Señor se aparece en la puerta de Moisés y le toca: Moisés, y lo llama por su nombre, como las veces que te ha llamado a ti o me ha llamado a mí por nuestros nombres. En momentos justos que nos hemos sentido como ese pedazo de arbusto de cadillo que no servía para nada. Y a Dios se le ocurre pensar que tú eres el madero en el cual su espíritu puede arder para traer un propósito de libertad a su pueblo. Pero ¿cuánto le cuesta al hombre poder entender que Dios pueda hacer eso contigo o lo pueda hacer conmigo? Y yo le decía que uno de los grandes impedimentos para eso es la religiosidad. Y aquí hay que estar entrenados para usted poder enfrentar eso. Y entrenados no en argumentos de hombre, usted va a tener que estar entrenado en experimentar la gracia de Dios. Como cuando el apóstol Pablo dice: miserable de mí. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Experiencia de la gracia.
¿quién me librará? Es que cuando la gracia toca tu corazón, el orgullo se tiene que ir de tu vida. La soberbia y la altivez esa con la que muchos caminan, que se creen los grandes y las grandes de Dios, y la gente los vitorea y los aclama como si ellos... No. Mientras más tú reconoces la gloria de Dios, menos te tienes que ver tú. Menos tú. ¿O acaso olvidamos lo que el apóstol Juan va a decir cuando ve a Jesús venir y decir: he ahí en quien yo tengo que poner mis ojos para que Él crezca en mí y yo pueda menguar? Y es lo que insistentemente le dice en la revelación. Cuando la reacción de Moisés no es la correcta, al corazón de Moisés Dios le dice: yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Frente a un desentimiento, frente a un señalamiento, frente a la mentira de la religión, frente al señalamiento del hombre, frente a tu propia incapacidad, la respuesta de Dios es bien confrontativa y directa. Soy yo el que lo voy a hacer, no se trata de ti. Soy yo quien lo voy a hacer, yo voy a estar contigo, así como estuve con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y entonces esa revelación empieza en la vida de Moisés a generar de alguna manera la capacidad para que él se disponga. Y ahí quedábamos el domingo, en que Dios está anhelando, iglesia, que tú te dispongas, porque el domingo en este lugar va a ocurrir algo poderoso. Yo creo que el domingo este lugar va a derramarse una gracia del Señor infinita, una manifestación del poder de Dios, porque no ha habido un solo servicio de Gedeón en el que no haya habido una manifestación gloriosa de Dios. Y yo sé que este año no va a ser la excepción. Yo sé que este año, como he decidido titular este mensaje, la gracia del que habitó en la zarza se va a manifestar a la vida de cada uno de quienes somos parte de esta iglesia. Dáselo fuerte al Señor. Capítulo 4. Entonces allí, en el capítulo 4, empieza a ocurrir lo que he decidido llamar una reprensión. Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? 4:1. El Señor le responde: ¿qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor, y Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Escúchame. La manifestación del Espíritu Santo en este lugar, en la que Dios se le está revelando a Moisés, son 3 milagros que podríamos denominar 3 milagros carismáticos, pero muy especiales. No son milagros carismáticos para convencer a otros, son milagros carismáticos para convencerte a ti mismo de la gracia de Dios. Porque a veces creemos que tenemos que orar en esta iglesia para que Dios haga grandes milagros, para que entonces la gente venga corriendo en multitudes, cuando el principal milagro que tiene que ocurrir es en ti. Quien tiene que vencer sus propias dificultades de creencia eres tú. Y lo que primero, escúchame, Moisés hace es tomar su propia vida representada en esa vara. Esos 40 años, no sé esa vara cuánto llevaba con él, pero el Señor le dice: esa vara que quizás ha sido la que has tenido que cargar, recordatorio de tu vergüenza, o de lo que no querías ser, o de lo que te tocó ser, o de lo que has reclamado, o de lo que te has vencido. Yo no sé cuál sería la experiencia de Moisés allí, pero el Señor lo lleva a enfrentarse a Moisés con su propia realidad. Y a veces a ti y a mí nos gusta enfrentar la realidad de otros. Es que a ese hermano y a esa hermana hay que sentarlos y hablar con ellos, porque hay que hacerles entender. La pregunta es: ¿has entendido tú?
tu propia revelación de Dios. Tienes claro lo que Dios quiere de ti. Y cuando Dios lleva a enfrentar a Moisés su propia realidad, Él dice: toma la serpiente por sus propias manos. Imagínate ver la vara de pastor convertida en una serpiente que él también, conocedor del desierto, sabía que le podía matar. Y es que seguramente tú eres más peligroso para ti mismo que yo o que cualquier otro en esta iglesia, quien tú creas que es peligroso. Y el Señor lo lleva a enfrentarse con esa realidad. Y el segundo milagro que va a ocurrir allí es que el Señor le dice a Moisés que se lleve la mano a su pecho. Y me llama la atención que su mano sale convertida en una mano leprosa. Y creo que esta reprensión tiene que ver directamente cuando no somos capaces de permitirle al Señor transformar nuestro corazón, transformar nuestra vida, permitirle que el Señor pueda sanar eso que está ahí adentro, que no se cura con vestidos ni con ropas finas, que no se disimula con perfumes caros o con la ropa más bonita o con la postura más intelectual o sabia o cristiana o reverencial que tú puedas creer tener, sino que eso que está ahí adentro, que Dios sabe que tú tienes que llevarlo y rendirlo a Él. La lepra para ellos era una enfermedad de maldición. Era una enfermedad que declaraba a quien la tenía proscrito, apartado. Usted ya lo conoce, hemos sobre eso enseñado muchas otras veces, no me voy a detener ahí. Pero quizás Moisés pensaba en el desierto que ya había curado todo lo que había dentro de él, y el Señor le recuerda que si no le rendía su corazón, esa lepra iba a ir con él. Esa lepra iba a continuar dentro de él, y entonces se la manda a poner en el pecho y le dice: pon tu mano en el pecho. Porque con las mismas manos con que a veces adoramos a Dios, son las mismas manos con las que a veces señalamos, con las que a veces humillamos, con las que a veces hacemos tantas cosas que no deberían de ninguna forma poder significar el poder entender el amor de Dios para contigo y conmigo. Jocosamente las frases dicen que mientras tú señalas a alguien con un dedo, 4 o 5 lo están haciendo contra ti. Pero quizás Moisés tenía esa lepra por dentro de culpar a otros. Es que los culpables fueron menganos, es que los culpables fueron esto, es que todos lo habían hecho mal. Pero milagrosamente el Señor le dice: ahora devuelve esa mano a tu pecho. Y cuando Moisés saca la mano, su mano estaba completamente restaurada. ¿Cómo necesitamos rendirle al corazón a Dios y escuchar su palabra? Porque el gran problema no es que tú me escuches a mí, el gran problema es que tú no escuches a Dios. Cuando Dios te habla vez tras vez en este lugar, mensaje tras mensaje, queriendo decirle cosas a tu vida, a tu alma, para que tu vida pueda prosperar, para que tu vida pueda crecer hacia donde Dios la quiere llevar. Pero quizás tú decides seguir haciendo las cosas a tu manera y a tu forma. Entonces el Señor le dice a Moisés que lo que va a ocurrir es que Él va a derramar agua del Nilo en el suelo y se va a convertir en sangre. Y esa sangre iba a tipificar, insisto, ese tercer evento de muerte, de dolor, de pérdida. Porque quizás en tu vida, no sé, se murió un proyecto que tú creías que era el proyecto que te iba a hacer la vida, y después de ese proyecto ya no hay nada más. Y el Señor viene a decirte: no es así. Quizás perdiste una relación en la que creías que todo era lo que podías encontrar, y el Señor te viene a decir: no es así. O quizás perdiste en tus finanzas o en tu salud. Yo no sé cuál pueda ser la circunstancia en la que esa sangre vaya a poder derramarse y tipifique muerte. Pero la Biblia dice que el Señor ha declarado que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Dáselo cuenta al Señor en esta noche. Y quiero avanzar rápidamente porque el tiempo ha hecho. Una de las cosas
que provoca la reprensión de Dios en tu vida, el cambio. Ustedes recordarán que Moisés vive un evento en su vida en la que precipitadamente no pregunta a nadie, simplemente siente una emoción, siente rabia, siente enojo, toma por sus propias fuerzas la determinación de matar al otro, creyendo que iba a defender a su hermano. Y vamos a ver que este hermano le cuestiona y le dice: ¿y quién te puso a ti como juez entre nosotros? ¿Cómo? ¿No? Salió de redentor y salió bien crucificado. Hay otras versiones que dicen: ¿acaso los ancianos de Israel te nombraron a ti juez en nuestra causa? Y cuando Moisés se ve con esa respuesta, no paró de correr hasta que llegó cuando se encontró con las hijas de Jetro. Lea la historia, es maravillosa, no lo podemos hacer por tiempo todo, pero es extraordinario. Moisés actúa bajo su propia conciencia, bajo su propia razón. Y uno de los grandes problemas que tiene el pueblo de Dios es que cuando Dios se le revela y hay de alguna manera una reacción, esa reacción frente a la confrontación de Dios muchas veces no es la adecuada. Porque entonces, no, es que ya Dios se me reveló, entonces yo puedo ir a hacer las cosas como yo quiera. Entonces ya yo no necesito el pastor, ya yo no necesito el equipo de liderazgo, porque es que Dios a mí también me habló. Dios a mí también se me reveló. Pero una de las cosas que ocurren, y yo me quiero detener aquí, ojalá no termine, pero me quiero detener aquí, porque eso es vital para que usted lo entienda y se lo lleve al corazón y lo viva. Porque yo no le estoy diciendo que el Espíritu Santo no lo va a usar a usted, pero usted tiene que sujetarse. Usted no puede moverse ni por sus emociones ni porque lo que usted crea es. Y creo que los amenes aquí no fluyen mucho. Amén, amén, pastor. Es que a mí Dios me habla, es que yo aquí también soy profeta. Yo a veces leo la Biblia y veo a Jesús diciendo que Juan fue el último profeta. Yo no sé de dónde salen más, pero bueno, eso lo hablamos otro día. Lo que le quiero decir es que la revelación de Dios es para ¿quiénes? Para todos. ¿Qué busca Dios cuando se revela a su pueblo? Que haya una reacción. Pero escúchame, la reacción te lleva consigo implícita una reprensión que busca que esa revelación de Dios no te haga cometer los mismos errores, pero ahora bajo la supuesta orden de Dios, ya no de tu carne. Amén. Y deténgase conmigo aquí porque esto es vital para poder entender por qué muchos de nosotros no obtenemos las victorias como quisiéramos obtenerlas, a pesar de que el Espíritu Santo está sobre todos nosotros. Amén. Amén. Crean, el Espíritu de Dios está sobre usted de la misma manera como está sobre mí. Amén. Ni en más ni en menor, en igual condición. Amén. Pero el asunto es cómo y para qué se nos ha revelado ese Espíritu Santo. Y para qué ha venido la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces una de las grandes cosas que hace Moisés, que es interesantísimo, y si usted tiene su Biblia abierta ahí, yo le voy a pedir que usted vaya conmigo. En el capítulo 4 lo vamos a mirar, porque allí va entonces que la ira del Señor, en el versículo 14, en Éxodo 4, dice: entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo: ¿qué hay de tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él es quien muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se alegrará el corazón. ¿Y qué fue lo que hizo que el corazón del Señor se llenara de ira? Escúcheme, esto es vital que usted lo tome en esta noche. Yo no veo al corazón de Dios lleno de ira por el pecado de Moisés. Yo no veo al corazón de Dios lleno de ira porque mató al otro. No le estoy diciendo que eso haya sido algo menor. Pero llega un momento en el corazón de Dios que la ira sube cuando Moisés sigue resistiendo a hacer la voluntad de Dios. Entonces le dice: te ruego que envíes a otra persona. Usted quiere conocer la ira de Dios, dígale eso a Dios.
envía a otra. Oye, espérate un momentico. Primero, sin que nadie te mandara, mataste a uno. Ahora te estoy mandando yo a hacerla y no me... ¿Alguien parecido a la realidad? Y yo antes tomaba, yo lo hago, voy, vengo. En la iglesia antes te decían algo. ¿Y por qué a mí? Ya yo estoy muy viejo para que me manden a mí esa cosa. Es que, ¿quién es ese? ¿Quién es aquella para que me mande a mí? O el de servidores, o el otro, o el otro, o el otro. Y así nos vamos pasando la vida. Y se encendió la ira del corazón de Dios. Te estoy diciendo a ti que hagas. Es que no quiero que vaya otro, quiero que vayas tú. Y Moisés sigue insistiendo en ese diálogo con el Señor. Y el Señor le dice, bueno, voy a poner a otro a tu lado para que vaya contigo. Y la reprensión de Dios, dice en el versículo 17, termina con esta recomendación del capítulo 4. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara. ¿Están conmigo aquí? Porque con ella hará señales milagrosas. Y usted recordará que la vara era tipología de todo ese dolor y de todo ese caminar y de toda esa vida que significaban 40 años metido en el desierto pensando que nada había valido la pena. Y el Señor le dice, no te olvides de llevar lo que en un principio tú pensaste que no servía para nada, pero que ahora te va a servir para todo. Y es que yo era. Pero una cosa es el yo era sin Dios y una cosa es el ahora yo soy con Él. Amén. ¿Usted se imagina cuando vieron aparecer a Moisés en Egipto? Apareció el criminal. Póngale la firma. Apareció el matón. Y ahorita aleluya. Ahora se metió y que evangélico. Como si no nos acordáramos de lo que hacía. Cualquier parecido con la realidad es verdad, no es coincidencia, es verdad de Dios. Pero Moisés ya llevaba el signo de Dios en su vida y era la vara. Ya tú llevas un signo de Dios. La reprensión de Dios sobre nuestra vida no es otra distinta que buscar que tú hagas su voluntad. ¿Tú me estás escuchando? La reprensión de Dios no busca destruirte, ni busca anularte, ni descalificarte. Esa es la justicia del hombre. La de Dios no hace eso. Y entonces comienza a ocurrir algo maravilloso, porque Moisés, en el versículo 18, y prometo que ya voy a terminar. ¿Cuántas veces he dicho esto? ¿Es la primera vez? ¿La segunda? Cuéntame. Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro, y al llegar le dijo: debo marchar, quiero volver a Egipto donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía vivo. Anda pues, que te vaya bien, le contestó Jetro. Y entonces aquí hay que pensar que Moisés empezó a hacer todas las cosas de manera distinta. La primera vez él actuó por sus fuerzas, bajo sus propios criterios. Dejó todo tirado. ¿Usted recuerda? Yo no me estoy inventando la historia. ¿Está ahí o no está la historia? Dejó todo abandonado, todo tirado. Pero es que cuando Dios entra a nuestras vidas es para poner orden en el caos. Y no significa que después no vaya a haber caos. Va a seguir habiendo. Pero importa el caos que pueda haber si Él está gobernando tu vida. Que se caiga el mundo, la cosa va a estar bien. Porque una cosa es el caos con Dios y otra cosa es el caos sin Dios. Porque yo te mentiría si te digo que el caos se acabó. No, se puso más bueno. Pero es que es una cosa distinta cuando tú ves caer 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te toca, porque tú estás bajo la cobertura del Señor. Tú dices, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, si yo estoy parado en este lugar es porque Dios lo quiso. Él sabrá qué va a hacer. Entonces Moisés organiza la casa. Él no deja las ovejitas tiradas, sino que se las entrega a su suegro y dice: mira, esto estaba haciendo, aquí estoy, yo no me voy a ir, voy a dejar las cosas tiradas.
Es que cuando te decimos que tú tienes que servirle al Señor, nadie te está diciendo que tires tu vida ni desorganices tus cosas. Que tú lo puedes hacer bien. Tú lo puedes hacer bien. Cuando Dios te llama, Él no te está diciendo que no vayas a la universidad, que no estudies, que abandones tus sueños de ser banquero. Dios te puede dar hasta un banco si quieres. O no convirtió a José en el banquero de Egipto. ¿O qué cree usted que fue José para Egipto? Fue un banquero, ni más, pero un banquero en los propósitos de Dios. Entonces Moisés empieza a organizar la casa y dice, bueno, Jetro, aquí están, me voy para... Empieza a pedir con permiso. Pero a este no fue el que se le apareció la zarza, que es el Espíritu Santo de Dios, y de que la Biblia va a decir que es un gran profeta, sí. Pero es que mientras más Dios se te revela, más tú tienes que vivir bajo autoridad. Amén, amén, así es. ¿Me estás escuchando? Amén. Aleluya. Es que tú puedes entender la Biblia y la puedes entender mejor que yo. La puedes leer mejor que yo. Es más, la puedes leer hasta en jeringonza si quieres. Pero si la autoridad de este lugar soy yo, la cosa procede desde donde yo estoy hacia abajo. Amén, amén, amén. Punto. Y si yo te digo una cosa, por el bien tuyo, el nuestro, el de esta iglesia, tú la tienes que seguir. Así el mundo se moleste por eso. Y tu propia carne se moleste por eso. Amén. Pero ese es el orden de Dios. Yo no tengo culpa. ¿Yo qué culpa de estar aquí? No, usted me pregunta a mí cuántas veces me he querido ir, hasta hace un ratito tenía la última. ¿Sí? No, pero es el orden de Dios. Entonces empieza Moisés a moverse de la manera en que a Dios le agrada que tú y yo nos movamos, y organiza. Él no repite Egipto, aunque va para Egipto. Qué principio lindo, ¿verdad? Aunque él va para atrás, aparentemente, él va para adelante. Porque las cosas que son locuras para el mundo, para Dios son salvación. O no era una locura que él regresara a Egipto. Un proscrito que estaba siendo buscado para seguramente ser juzgado y sentenciado a muerte. Regresar a Egipto a hablar en nombre de un Dios que se llama, ¿cómo? Yo soy. Y a decir, es que Dios quiere, el yo soy, que deje salir a su pueblo. ¿Cómo? No, tú llegaste peor que como te fuiste de aquí. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Entonces fíjate, versículo 19. Ya en Madián el Señor le había dicho a Moisés, vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Vuelve otra vez la vara. El Señor le había advertido a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. ¿Tú me estás escuchando? Tú tienes un poder y una autoridad, pero allá afuera la cosa está endurecida. Pero tú tienes el poder para moverte y todo. O sea, no porque te fue dada una autoridad, ni porque te fue dado un poder de parte de Dios para tal y todo eso que a veces pentecostalizamos tanto, significa que todo va a salir a pedir de boca. No, no va a ocurrir así. Entonces el Señor al final, ya al finalizar, en el versículo 29, dice, luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos de Israel. Usted recuerda que le habían dicho a él, ay, ¿dónde están los ancianos en esto? Entonces, ¿qué hizo él cuando llegó a Egipto? ¿A quiénes buscó? Las autoridades. O sea, se puso bajo el... Ahora, pregunta, ¿quién lo había mandado? Pero había unas autoridades en Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a quien se le da la autoridad, para poder ejercer autoridad, se tiene que someter a autoridad.
puedes ser una rueda suelta aquí, ni un tumbalocos o tumbalocas haciendo aquí lo que te parezca ni lo que quieras, porque Dios me habló y Dios me dijo. No. Tú tienes que actuar bajo lo que Dios ha dado a las autoridades de esta iglesia. Para que podamos ver la manifestación de la gloria de Dios. Entonces hace algo extraordinario, va y le dice a los ancianos, además de repetirle todo lo que ya el Señor les había dicho, dice en el versículo 31 algo importante, y con esto nos podemos ir poniendo sobre nuestros pies. El pueblo al oír creyó. ¡Ay, qué lindo! Pero ¿qué había pasado la primera vez cuando él se movió en sus emociones y en su creer? Tuvo que acusado por uno de su propio pueblo. Pero aquí la cosa se transformó, es decir, que finalmente se produce en la rendición, un respaldo de Dios. Cuando tú permites que la revelación de Dios provoca una reacción en ti, y esa reacción en ti acepta la reprensión, la corrección de Dios, entonces esa rendición va a producir en tu vida frutos abundantes. Y esos frutos abundantes van a permitir que el Señor responda a tus aflicciones. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Mira, es un principio precioso cuando la autoridad camina y se mueve, porque entonces el pueblo recibe respuesta de Dios. Usted 400 y más años tuvieron que pasar para que el pueblo escuchara apenas que Dios los estaba oyendo y que les había prestado atención. No sé cuánto tiempo pase entre tu petición y la respuesta, pero mientras eso ocurre, qué bueno que nosotros podamos hacer como Moisés este proceso de permitirle a Dios revelarse a nuestra vida, de permitirle al Señor que el Espíritu de Él motive en nosotros una reacción, y que esa reacción traiga a nuestra vida lo que sea necesario de parte de Dios como reprensión, porque finalmente a los que Dios ama todas las cosas ayudan a bien. Y Él mismo dice que como padre que ama a sus hijos, Él nos corrige, pero no para matarnos, sino para que finalmente produzca en nuestra vida una rendición. O cuando tú corriges a tus hijos, lo que estás buscando en él es que se rindan a un comportamiento que tú sabes que no está bien, que no le produce bienestar. Entonces la reprensión busca ¿qué cosa? Conducirlo ¿a dónde? Al bien. Y quizás tú y yo hemos recibido de parte de Dios esos momentos de tensura, de reprensión, pero el amor de Dios no se va, no nos abandona, al contrario, viene a decirnos: mi propósito sigue presente en ustedes. Mi presente es saber que mi propósito de ustedes no se va a apartar. Y yo quiero terminar leyendo en Deuteronomio capítulo 33, 16 lo que significó para Moisés la experiencia de la zarza. De ahí el título de este mensaje. Cuando ya está terminando Moisés prácticamente su vida y su ministerio, y él está bendiciendo a todas las tribus, en el versículo 16 él va, Deuteronomio capítulo 33 versículo 16, él va a bendecir la tribu de José y dice: con lo mejor de lo que llena la tierra, escucha esto, y la gracia del que habitó en la zarza, repose todo esto sobre la cabeza de José, sobre la corona del elegido entre sus hermanos. ¿Tú sabes cuál es la conclusión de Moisés? La gracia del que habitó en la zarza. Es decir, la gran conclusión de la experiencia de la zarza es que lo había visitado, ¿qué cosa? La gracia. Que yo estaría danzando, gritando, diciendo amén, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque por todos lados se anuncia un evangelio en el que la revelación de Dios busca destrucción, busca, yo no sé,
Pero Moisés ha vivido una experiencia tan demoledora que su conclusión de la zarza no es que Dios se le apareció para destruirlo ni para borrarlo, sino que Dios se le reveló para mostrarle su gracia. Su gracia. Y no te puedes perder el domingo, porque esta serie de Gedeón concluye el domingo. Y es que en los momentos de quiebre, en los momentos en que parece que la cosa no va a andar, entonces la gracia del que habitó en la zarza se revela. No te lo puedes perder el domingo. Aquí vamos a estar celebrando al Señor y recibiendo esa impartición. Vamos a estar orando, vamos a estar ministrando y vamos a estar llevando un tiempo de clamor para que, así como Moisés experimentó la gracia del que habitó en la zarza, tú y yo podamos experimentar esa misma gracia. Bendito Dios, bendice a tu pueblo en esta noche. Permite, Señor, que esta palabra traiga a nuestra vida revelación de tu parte, Señor. Que haya una reacción, que haya una respuesta positiva en nosotros, Señor. Que la reprensión tuya nos lleve a entender, oh Dios, que hay una nueva manera de hacer las cosas, Señor. Que tú estás haciendo en nosotros la conducción hacia ese lugar en el que tenemos que estar, Señor. Ayúdanos por tu gracia, ayúdanos por tu misericordia. Revélanos tu gracia, Señor. Y que el Dios de la misericordia vaya con nosotros en el resto de esta noche. Y hasta el día domingo en que nos volvamos a ver, tú estés actuando, obrando en nuestras vidas, Señor, produciendo rendición, para que haya en nosotros, Señor, todo lo bueno, todo lo que tú estás llamándonos en este tiempo a hacer. Te damos gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mañana las mujeres tienen su discipulado. Iniciamos el primero nuestros devocionales de primicia, así que tenemos ayuno.